Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video del capítulo 6. Esta vez tenemos que ver el script de R para el tema de variables binarias y una variable continua, ¿sí? Básicamente en las diapositivas vamos a estar siguiendo este modelo en principio, ¿sí? Este va a ser el modelo con diferentes variantes. En este caso ven que existe una variable binaria de una dummy en inglés y con un coeficiente que sería la diferencia en ordenada al origen entre los grupos, ¿no? El grupo de base, el grupo de referencia y el grupo con la dummy igual a 1. Y la variable x tiene un efecto constante, ¿sí? Idéntico para ambos grupos, en este caso. Bueno, vamos a empezar con ese escenario, con el R, donde les dice dos grupos con distinta ordenada, ¿sí? Que es eso justamente. Bueno, generamos una muestra que contenga dos grupos de observaciones. Les dice los cuales poseen la misma ecuación de regresión excepto por el intercepto. Eso es lo que decíamos, ¿no? Acá está claro que tenemos, si D indica la pertenencia a un grupo, la única diferencia entre grupos es la ordenada al origen. La pendiente es la misma. Entonces, vamos a generar dos grupos, ¿sí? Donde el grupo 1 tiene esta función de regresión. Acá está bueno porque les hace hincapié en lo que en el fondo estamos, cuando ponemos una binaria, ya sea sola o interactuando, estamos suponiendo que existen diferentes funciones de regresión para los diferentes grupos, en este caso los dos grupos, donde solamente cambia la ordenada. Entonces un grupo tiene y igual a 7 más 3x y el grupo 2 tiene y igual a 10 más 3x. La única diferencia es 7 contra 10 en el beta 0, en la ordenada. Bueno, ¿cómo se arma una una muestra con dos grupos, con dos ecuaciones de regresión distintas? Bueno, así, literalmente, ¿no? Bien literal. Genero un grupo con una función de regresión, como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Con un tamaño muestral que sea el tamaño de ese grupo, y luego genero otro grupo con su tamaño muestral propio, con su propia función de regresión, ¿sí? Así de sencillo. Y lo único que tengo que hacer después es generar una variable binaria que me indique con 1 la pertenencia a un grupo y con 0 la no pertenencia a ese grupo o la pertenencia al otro grupo. Y nada más, ¿sí? Si tuviese tres grupos, es lo mismo. Genero la regresión para tres grupos, ¿sí? Con los tres tamaños muestrales de cada grupo, y luego genero dos variables binarias. Una que me indica la pertenencia a un grupo o no, a un primer grupo, otra que me indica la pertenencia a un segundo grupo o no, y nada más, porque el grupo que tiene 0 en esas dos binarias es el tercer grupo, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, si hay 4 grupos, 5 grupos, tengo que hacer la cantidad de grupos menos menos 1 sería la cantidad de binarias, ¿sí? La cantidad de grupos menos 1. Bien, entonces, en este caso tenemos, bueno, vamos a fijar una semilla, genero el primer grupo. Ven que es como siempre, x1, genero el error, luego genero la ecuación de regresión para el grupo 1, que era esta que dijimos acá, ¿sí? Y acá ya genero, puedo hacerlo luego, ya genero una variable que le llamo gr de grupo 1, que es repetir el 1, repetir un 1 70 veces. Ya ven que acá estoy generando con tamaño 70 la X, la U y por lo tanto la Y con tamaño 70. Es decir que este grupo va a tener un tamaño muestral de 70, el grupo. Luego lo vamos a unir al otro grupo que tiene un tamaño muestral de 30, como ven acá, ¿sí? Entonces, acá ya decidí que este grupo 1 va a tener 1 en la variable binaria, ¿sí? Va a tener el 1 en la variable binaria, es decir que la variable binaria va a indicar pertenencia al grupo 1. Por lo tanto, el de referencia va a ser el grupo 2, el segundo grupo, de tamaño muestral 30, ¿no?
de subtamaño muestral, digamos. Bueno, entonces la forma que lo que genero acá ya es una parte de la binaria, ¿ven? Es la parte de la binaria que tiene 1, que indica pertenencia al grupo 1, al primer grupo. Bien, esto es sencillo, lo ejecutan. Y bueno, seguimos. La otra, el otro grupo sería este, ¿no? De tamaño 30, genero X, de esa manera, puse una uniforme, pero no, eso no responde a nada, podría ser normal. El error, llamo X2, le llamo U2 al error, para diferenciar del primer grupo, grupo 1. I2, ¿sí? Genero I2 con tamaños muestrales 30 y luego los ceros de la binaria, con el tamaño muestral de ese segundo grupo, ¿no? 30. Repito 0 30 veces. Y así generé GR1, que van a ser 70 unos, y GR2, que son 30 ceros. Con estas cosas, obviamente, acá ya se dan cuenta que ustedes tienen que unir ambos vectores de unos y ceros para tener la binaria. Lo mismo tienen que hacer con la variable x y la variable y. Acá están separadas, pero para tener una única muestra con los dos grupos, ¿sí? Tengo que unir la x1 con la x2 y la y1, o sea, la y1, la y1 con la y2 o y2, ¿sí? Bien, eso es lo que hago acá. Agrupamos en una sola muestra, ¿no? Una sola muestra de tamaño 100, 70 más 30. Entonces, con el comando C puedo agrupar perfectamente, porque lo que hace el comando C es tomar un vector, x1, y a continuación de ese agregarle el segundo vector x2, ¿sí? Entonces me queda un único vector fila, por ejemplo, o un vector columna, da igual. Entonces, fíjense lo que pasa si yo combino los dos vectores, me queda x como un único vector de 100 datos, ¿sí? Esta sería mi variable x final, ¿está? De tamaño 100, conteniendo los dos grupos. Fíjense que es importante que yo haya puesto, que yo sepa cómo puse primero qué grupo y después qué grupo, porque de la misma manera tengo que crear la variable y la variable dummy, ¿sí? No puedo cambiar el orden, ¿sí? No puedo poner el primer grupo de x acá, el segundo acá y acá invertir, ¿sí? Porque ahí voy a estar asociando los valores de y del segundo grupo con los valores de x del primer grupo. No tiene sentido. Eso va a dar cualquier cosa, ¿sí? Bien. Bueno, ya que siguiendo el orden que elegí acá arbitrariamente, porque yo podría haber puesto x2 primero, x1 después, lo cual está bien si yo acá luego pongo al revés también y acá también al revés, pero bueno, siguiendo ese orden, x1 y x2, luego combino también los valores de y, y1 y 2, y luego los valores de la dummy. Primero van a estar los 70 unos y luego los 30 ceros, ¿sí? Siguiendo este mismo orden. Primero estaban los 70 valores de x1 y luego los 30 de x2, y lo mismo con y. Así que esto es simplemente lógica común y corriente, digamos, ¿sí? Bien, ahí tienen, ¿sí? Combinada la dummy. Listo, ya tienen una muestra de tamaño 100 con una variable x, una variable y, ¿sí? Y una variable binaria. Y x continuas y una binaria. Bueno, acá vemos que el tamaño, el length de las tres tiene que ser 100 para chequear que esté correcto. Está correcto. Y acá está bueno para graficar con diferentes colores los diferentes. Acá está el plot general. ¿Veis que si ustedes ven esto así? Perdón, acá, como antes usaba el R común y no el RStudio, no tengo puesto un gráfico aparte acá, pero lo voy a poner para que se vea mejor. Vamos a hacer. Perdón. Acá. Voy a hacer, si ustedes hacen el gráfico solo de X e Y, ven que acá no es obvio que haya dos grupos, ¿sí? No es obvio. Es decir, ustedes podrían ver esto y no pensar que hay dos grupos con funciones de regresión distintas.
parecería que pueden ser un grupo solo, ¿sí? O sea, a ojo estas cosas no se suelen ver. Incluso en este ejemplo sencillo, acá tenemos dos variables y una dummy, nada más. Imagínense en una situación más compleja con 10, 20, 30 regresores relevantes explicando la variable i y además variables binarias entre ellos. Bueno, si yo a esto le agrego un point con el grupo 1, ven, x1 con y1, solamente con el color 2, ahí voy a reflejar con el rojo los puntitos del grupo 1, los 70 puntos del grupo 1, ¿ven? Y con el segundo point voy a reflejar en color azul, creo que es, los puntos del grupo 2, ¿sí? Ven que ahora sí queda bastante claro que son dos grupos distintos, ¿sí? Distintos. No tanto ya se nota que no es tanto la pendiente que puede llegar a cambiar, los dos tienen pendientes positivas, podrían ser distintas, pero por lo menos se nota que son positivas. Ya sabemos que son la misma pendiente, ¿sí? Igual a 3, si no me equivoco, sí. 3 por x, ¿no? Pero tienen diferentes pendientes, diferentes ordenadas al origen, perdón. ¿Sí? Claramente. Que ya sabemos que son 7 el grupo 1 y 10 el grupo 2 acá. ¿Sí? 7 acá y 10 acá. Bueno, de hecho, con el upline con estos dos upline, lo que hacemos es agregarle las verdaderas funciones de regresión poblacionales, las que generaron los datos, ¿no? Ahí están. Las dos rectas de regresión con misma pendiente y distinta ordenada al origen. Así que generaron acá los dos grupos, ¿no? Es esta línea recta, básicamente, esta línea recta y la que está en el grupo 1, ¿sí? 7 más 3x. Bien. Entonces ahí quedó bien delimitados los puntitos. Vamos a ver qué pasa si estimamos. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si yo estimo en esta situación el modelo sin la variable binaria? ¿Sí? La omito. Es como que cometo un error de omisión. Bueno, acá estimo, ven, en este modelo estimo y contra x sin la variable binaria y veo el summary. Bueno, acá vemos que tenemos una pendiente estimada de 3,37, ¿sí? No parece muy alejada de la verdadera, ¿sí? Bueno, eso, como ya se imaginarán, no es casualidad. No es casualidad que estime relativamente bien la pendiente, ¿sí? Pregúntense por qué. Bueno, la respuesta es sencilla, ¿sí? Como los dos grupos poseen la misma pendiente, o sea, el mismo efecto de x, es natural que aunque omita la variable dummy, no me genere ningún perjuicio, ¿sí? Porque los dos grupos tienen la misma pendiente. Ojo, no siempre es así esto, ¿eh? No siempre es así. Pregúntense por qué. O sea, mejor dicho, pregunto por qué. Pongan pausa si quieren responderlo ustedes, porque ahora se los voy a decir yo. Básicamente tiene que ver con, piensen esto, ¿cuándo generaba sesgo el omitir una variable? ¿Cuándo generaba sesgo el omitir una variable que tiene efecto sobre i? O sea, sabemos que la dummy, por construcción, la dummy tiene un efecto sobre la variable i, ¿sí? Que es la diferencia de las ordenadas, de 7 a 10. La diferencia entre 7 y 10, que son las ordenadas de los dos grupos, es el efecto de la dummy, que más o menos un valor, que en la población es 3 el efecto de la dummy. Ven, acá como acá estimaron la ordenada del grupo 1, 7,58, cuando la verdadera es 7, lo estimaron bastante bien. El grupo 1, y esta es, digamos, el efecto de x. Fíjense que están estimando esto, ¿no? Es omitiendo esta parte, ¿está? Bueno, en este caso, ya les digo que no va a pasar nada por omitir esto, pero no es solamente porque haya igual pendiente entre los dos grupos, no es principalmente por eso. De hecho, puede pasar eso y haber un sesgo, que tiene que ver cuando ustedes omiten una variable que tiene un efecto relevante sobre i, que en este caso es la dummy. De vuelta, piénsenlo porque, bueno, las respuestas ya las tienen que saber.
¿Cuándo la omisión generaba un sesgo? Cuando la variable que yo omito, que es la DAMI ahora, está correlacionada con la variable que yo dejo en el modelo, la variable X. En este caso, fíjense cómo ustedes generaron las dos variables, de hecho en el gráfico se ve bastante bien. Lo que se tienen que preguntar acá es, che, ¿estar en el grupo azul o estar en el grupo rojo me cambia la media de X? O sea, que yo tenga más X o menos X, ¿me determina que yo esté en un grupo u otro? ¿Se entiende? O mi pertenencia a un grupo, ¿me eleva la X en promedio o me la baja? ¿Se entiende? O no me hace nada. Bueno, eso depende si está correlacionada y con X. La clave de que para que una variable binaria esté correlacionada con una variable X es justamente eso. Si yo veo un grupo que tiende a tener los puntitos en la parte más alta de los valores de X, que en la parte más baja, entonces podría decir que estar en este grupo y en este al revés, o en este veo que no hay diferencia, podría decir, bueno, el grupo azul tiene una correlación positiva, estar en el grupo azul me aumenta el valor de X, ¿sí? En promedio. Bueno, esto no se nota acá y de hecho tampoco en la construcción, tampoco lo hicimos así, vimos cómo construimos la variable binaria y la X independientemente. Ahora más, a continuación vamos a ver cómo podemos generar esa correlación. De hecho, bueno, lo más fácil acá es poner la correlación directamente, esto que está acá abajo, ¿no? Esta correlación que está acá abajo ponemos la correlación entre X y D y la variable omitida D es 0 prácticamente, ¿eh? 0,1, ni siquiera 0,1, negativa. Entonces esto es muy chiquito, entonces no extraña que estime bastante bien el 3. Bueno, para graficar las estimaciones tienen estos plots acá ploteo el scatter plot, le agrego el grupo 1, el grupo 2 y como antes, igual que antes, pero ahora le agrego también la línea verdadera del grupo, creo que es 1 con ordenada al origen 7, del grupo 2, sí, acá dice el grupo 2, pero luego le agrego la recta estimada con este modelo que omite la variable DAMI. De vuelta, perdón, voy a poner una ventana nueva donde tenemos, ¿sí?, las dos rectas en sólido que teníamos antes, el mismo gráfico que antes, e igual, nada más que le agrego la línea punteada que es la estimación con el modelo, es que excluye la DAMI. Es decir, acá no estoy estimando una diferencia en la ordenada al origen, ¿se dan cuenta? No hago diferencias, no distingo en la ordenada al origen entre grupos. Le dejo una única ordenada al origen para los dos grupos, que es esta que está acá, ¿sí? Aproximadamente 7, no sé, 7,5 será algo así, ¿no? Lo que nos dio acá era 7, lo que nos dio un poco más arriba acá, en la regresión, 7,58, 7,6, es la ordenada estimada, ¿sí? Ojo, se parece a la del grupo 1, pero en realidad podría ser bastante distinta. Ahora, esa es otra pregunta interesante. Pregúntense por qué ¿es casualidad que esta ordenada al origen esté más cerca que la de este grupo en rojo o no es casualidad? ¿Y por qué no es casualidad? Bueno, no es casualidad, pues como se imaginarán, ¿en qué difiere el grupo rojo a simple vista con el azul? Tiene más puntos, ¿sí? Tiene más peso. Por lo tanto, si yo quiero minimizar la suma de residuo al cuadrado, MCO lo que hace minimiza el error, me tengo que acercar a la ordenada al origen del grupo más numeroso, ¿sí? Para estar más cerca de esos puntos, ¿sí? Si en el grupo azul tengo pocos datos, pesa menos, influye menos en la suma de residuos al cuadrado, que tengo que minimizar, ¿no? Entonces, si yo excluyo la DAMI, lo que van a estimar es algo entre las dos ordenadas, entre 7 y 10, algo en el medio, más cerca del grupo más numeroso, ¿sí? Bien, pero como ven, la recta tiene casi la misma pendiente que las dos rectas verdaderas, ¿sí? La misma, prácticamente la estimaron bastante bien. Y eso es por la falta de correlación, como vimos acá, entre X y D.
está, que nos daba acá menos 0,09. Bueno, creo que queda claro. Veamos qué pasa. Una cosa importante, veamos acá cuánto nos da el R cuadrado de esta estimación, porque eso es otra cosa importante. 0,27, pongámosle, 0,27. Porque ahora la pregunta es, claramente esto que vemos acá, este modelo, este que tenemos acá, ¿sí? Tengo una sola recta para ajustar todos los puntos. Esto obviamente va a ajustar menos que si yo estimo dos rectas, es decir, incluyendo la dummy, ¿sí? Ahora vamos a ver que al incluir la dummy lo que hacemos es estimar dos rectas. Una, esta roja y esta azul por separado. Obviamente ese mundo va a ajustar muchísimo mejor los puntos, porque estoy ajustando por separado, con ordenadas al origen distintas, los puntos rojos de los puntos azules. Bueno, eso es lo que hago acá. Estimo el modelo completo con la binaria y hago el summarize. ¿Ven el R cuadrado? Pasó de 0,27 a 0,74 casi, o sea, una barbaridad. Sí, se triplicó casi el R cuadrado, lo cual es natural dado lo que explicamos recién. De hecho, acá graficamos todo lo mismo que hicimos hoy, nada más que ahora graficamos, sí, hasta acá tienen lo mismo sin las estimaciones, ¿no? Bueno, perdón, voy a hacer de vuelta. Creo que lo grafico acá. No. Vamos a hacer otra vez el gráfico aparte. Ahí está. Perdón, bueno, sí, lo he graficado anteriormente. Esto lo he graficado al principio, lo que ya graficamos acá arriba, ¿sí? Pero ahora le voy a agregar a este gráfico idéntico al anterior, le voy a agregar esto que está acá abajo, que son las estimaciones de las dos rectas por separado. Ven que lo que hago es, lo único que cambia en estas dos respecto de esta, es que a coeficiente 1 le agrego el coeficiente de la dummy, el tercer coeficiente del modelo, que es la dummy, ¿no? Acá, ¿sí? Porque es la diferencia en las ordenadas al origen. Pero la pendiente es la misma, y la misma que la del modelo anterior, ¿sí? O sea que nada más que ahora no es la misma exactamente porque cambié el modelo, ahora es MBE el nuevo modelo, pero es la misma en las dos rectas estimadas, ¿sí? Es distinta de esta porque era otro modelo distinto, sin la binaria, ¿no? Ahora, entonces, con el nuevo modelo, con la variable binaria, puedo hacer dos rectas, ¿sí? Que difieren en la ordenada al origen. Esta es la forma correcta de ver lo que ajusté. ¿Ven? Tengo una línea punteada roja muy cerca de la línea sólida. O sea que acá estimé muy bien la pendiente para el grupo rojo, para el grupo 1. Y acá también la estimé bien. Porque fíjense que la distancia vertical no me importa, porque eso es un error en la ordenada al origen. La pendiente es lo que me importa, es muy paralela a la sólida. O sea que en los dos casos estimé muy bien la pendiente. De hecho, el resultado, ven que es 2,96 para el grupo, este sería el grupo, bueno, para los dos grupos, ¿sí? Para los dos grupos. ¿Sí? Por eso me dan bien las dos. Sí, por eso me dieron bien las dos. O sea, esta difiere más por un error en la ordenada al origen. ¿Sí? En vez de 10, estimé de ordenada al origen, estimé 9 y largo, ¿no? Casi 10. Acá sí ya prácticamente no hay diferencia. Estimé muy bien la ordenada al origen de 7. Eso se ve en la regresión. Fíjense, el grupo 1 era el que tenía ordenada al origen 10, ¿no? No, perdón, el grupo 2. El grupo 2. El grupo 2 es el que tiene la dummy igual a 0. ¿Sí? El grupo 2. El grupo 1 era con A igual a 7, ordenada igual a 7 y dummy igual a 1. Entonces, el grupo de referencia es el 2, el que tiene el coeficiente A, digamos, el beta 0, el ordenal origen, igual a 10. O sea que lo estimé muy bien, ¿sí? Ese lo estimé muy bien. Y 9,75 menos el coeficiente de la dummy, que es
2,8 nos da la estimación de la ordenada al origen del grupo que tiene la DAM igual a 1, que es 7, ¿sí? 7. Fíjense que ahí tengo un poco más de error. Es este, bueno, esto que tengo acá, es acá arriba. Este coeficiente más este coeficiente, que son esos dos que recién dijimos, 9,75 menos 2,8085, 6,94. Bueno, no está tan mal tampoco, pero está por debajo. Sí se ve más la diferencia que el 9,75. Bien. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Acá obviamente vemos que por qué el R cuadrado ajusta mejor, porque el R cuadrado, acá tengo dos rectas en línea de puntos, la roja y la azul. En vez de con el modelo sin la DAMI tengo solamente una, que es esta negra, que ajusta mucho peor todos los puntos, ¿no? Que las dos digamos por separado en un solo modelo. Bueno, entonces moraleja, en este caso el ajuste del modelo para predecir es infinitamente mejor, el triple de mejor que usando la DAMI, si yo quiero pronosticar. Ahora, para estimar correctamente la pendiente, no es tan importante la inclusión de la DAMI, porque esta recta estimó bastante bien la pendiente que es 3, ¿sí? De hecho, les pide en una tarea que muestren si este modelo mal especificado tiene sesgo en esta pendiente, y en realidad no tiene sesgo. Tiene mayor variabilidad, eso también les pide la tarea, ahora les muestro la tarea. Tarea 1 acá. Dice, evalúe la consistencia. La consistencia, acuérdense que tienen que hacer bucles de muestras repetidas, como en diferentes muestras, pero en varios escenarios que aumenten el tamaño muestral, ¿sí? 3 o 4 escenarios que aumenten el tamaño muestral. Evalúe la consistencia del estimador de la pendiente para el modelo anterior, ¿sí? Para el modelo que no incluye la binaria, ¿sí? Y les dice, dice que evalúen la consistencia para el modelo anterior, que es este que incluye la binaria, y el que no, además, digamos, el que no incluye la binaria. ¿Cómo para comparar? Bueno, ya les adelanto que los dos les tienen que dar consistentes e insesgados, ambos, ¿sí? Porque no se comete en error de omisión de variable relevante, o sea, correlacionada con X, al omitir la DAMI, ¿no? Que es lo que dijimos. Pero sí les pide que comparen la variabilidad relativa, es decir, cuánto es la varianza muestral de muestras repetidas para cada tamaño muestral, ¿sí? De un caso incluyendo la DAMI y del otro caso sin incluir la DAMI. ¿Tá? Obviamente, ustedes se van a preguntar, bueno, pero bueno, básicamente eso. Piensen por qué puede haber diferencia en variabilidad, ¿sí? Estimando los dos grupos o por separado o un único grupo en que la pendiente es insesgada, pero piensen por qué puede variar la variabilidad. Si no les digo todo yo, porque bueno, algo tienen que pensarlo ustedes y hacerlo, programarlo de tarea para verlo. Y después pensar por qué se da eso. Bien. Lo mismo que antes también le dice. Bueno, lo que sigue del script es lo mismo que antes, pero ahora sí va a haber, básicamente ahora sí va a haber correlación entre la DAMI y la X, ¿sí? O sea que ahí sí, si omito la DAMI, estoy haciendo una omisión de variable de un control relevante. Por tanto, el efecto de X va a ser sesgado, ¿sí? Y acá les dice cómo generar esa correlación, ¿ven? Pero, les dice, lo mismo que antes, pero cuando los grupos difieren en el rango y media del regresor X. Es decir, bueno, ahora vamos a ver cómo genero esa correlación, que implica que X y D van a estar correlacionadas. Bueno, la clave para generar correlación es esta. Generan el primer grupo como antes, igual que antes, ¿sí? La X va a tener, es una uniforme. Es importante que vean cómo se mueve esta uniforme. Esta uniforme por defecto, si no le pongo nada, se mueve entre 0 y 1. Así que este es un uniforme entre 0 y 1. Ese es el rango de X, ¿no?
Luego genero U como antes y la parte de unos de la binaria, todo igual. Ahora lo que voy a cambiar es en el segundo grupo. Fíjense x2 cómo se mueve, o sea, la x del segundo grupo es igual, pero acá cambio, no se mueve entre 0 y 1, se mueve entre 0,5 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que está en el grupo 2 tiene más alta la x, punto. O sea, no hay otra cosa. Lo que le decías antes yo. Si estar en un grupo hace que tu variable x sea más alta que estar en el otro grupo, hay correlación entre la dummy y la x. ¿Entiendes? Es una pavada, pero así se genera la correlación, ¿sí? Le cambio el rango de la variable x en el grupo 2. Es decir, la variable x se mueve ahora ya no se mueve entre 0 y 1, sino entre 0,5 y 1. Esto necesariamente te aumenta el promedio de la x. No es el promedio entre 0 y 1 es 0,5 y el promedio entre 0,5 y 1 es 0,75. ¿Sí? O sea que el promedio de x1 es menor que el promedio de x2. O sea, el promedio de x en el grupo 1 es menor que el promedio de x en el grupo 2. O sea que eso implica correlación entre las dos variables. Bueno, después todo igual. Acá ya pueden probar la correlación, ¿no? Acá. Perdón, tienen que primero agrupar, esto se agrupa exactamente igual, y hacer la correlación. Menos 0,44. ¿Ven la tremenda correlación que hay? Porque claro, le elevaron mucho la media de X en el grupo 2. Quedó mucho más grande que en el grupo 1. O sea que en promedio, esto implica una relación lineal, acuérdense, hay correlación alta. Negativa, sí, porque en el grupo que tienen 1, que es los unos que es el grupo 1, ¿sí? Tienen menor media de X que en el grupo 2, que tiene la dummy igual a 0. Por eso la correlación es inversa. Cuando paso de 0 a 1 en la dummy, disminuye mi promedio de X entre los grupos, al cambiarme de grupo. Bueno, veamos cómo queda. Bueno, si quieren ver mejor eso, veamos la diferencia entre x1, o sea, veamos la diferencia entre x en el grupo 1 y x en el grupo 2, si no se confundan, no son dos variables distintas. Es la misma x en grupo 1 y grupo 2, con dos histogramas. Esta es una forma de hacer un histograma y luego añadirle otro, ¿sí? Con la opción add igual a true, verdadero. Entonces hacen uno y luego el segundo. A ver si me salió acá. Sí, el segundo, primero hice el de x1, que es el gris, y después se suma el rojo, ¿no? Acá ven claramente que para el grupo 1, que es gris, x toma valores entre 0 y 1, y para el grupo 2, solo entre 0,5 y 1. Por lo tanto, el promedio del grupo rojo de x es mayor que el promedio del grupo gris. Eso es lo que estamos queriendo decir desde hoy, ¿sí? Bueno, ahora veamos los... ya tengo gráficos abiertos, así que me va a agregar acá. Veamos ahora cómo queda. No, esto no es. Vamos a poner un gráfico de vuelta. Vamos a graficar el scatterplot nuevo, ¿sí? Cómo queda. Ven que a simple vista tampoco se ven muy claramente los dos grupos. Se ve un hueco acá, eso puede ser un indicio, pero no es claro. Y le vamos a agregar un points con los color rojo y color azul, ¿sí? Para ahí sí distinguir el X1 y Y1, que son el grupo 1, y X2 e Y2, el grupo 2. Ahí está. Ven que ahora cambió mucho el grupo 2, el grupo 1, perdón. No, este es el grupo 2, perdón. El grupo 1 era el numeroso, los rojos. El grupo 2 ahora está concentrado en la parte, los valores altos de X, arriba de 0,5. Entonces, obviamente, pertenecer al grupo 2, azul, aumenta en promedio la variable X, ¿sí? O sea que hay correlación. Y es bastante claro que acá, fíjense, la intuición es importante. Si yo estimo, ¿qué pasa si yo estimo con ordenadas al origen distintas? Es fácil notar que voy a tener una ordenada igual a 10, y más o menos, y otra igual a 7 más o menos,
y de ahí van a salir las dos rectas, ajustando los rojos, y la de acá de 10 ajustando los azules. Ahora, ¿qué pasa si yo omito la dummy? Ya no estimo la diferencia entre medias, ¿sí? Entonces, la ordenada va a ser un intermedio entre 7 y 10, como ya vimos antes. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a haber sesgo? Porque en vez de seguir los rojos, ¿sí? Va a tratar de seguir los rojos y los azules en promedio. El tema es que los azules, no tengo gente azul acá, tengo acá arriba nomás. Entonces, esto va a tender a ir a tener más pendiente digamos, que la habitual, ¿sí? Bueno, eso vamos a chequearlo, pero vean la intuición. Al querer salir de más abajo, en vez de salir acá arriba para ajustar los azules, al salir de más abajo tengo que elevar la pendiente para tratar de minimizar los errores que producen, los errores cuadráticos que producen los azules, ¿sí? Bueno, esas son cositas que tienen que pensar intuitivamente para entender mejor. Ay, perdón. Bueno, y ahora simplemente le trazo las rectas verdaderas, ¿sí? Estas son las dos rectas verdaderas. Si yo no estimo si estimo sin la dummy, no incluyo la dummy, estimo una sola recta que va a partir como ya saben, del grupo más numeroso, más cerca de la ordenada del grupo más numeroso, 7, algo, 8, y de acá va a tener más pendiente porque va a querer ajustar estos grupos azules. Y ahí voy a tener un sesgo, ¿sí? Que antes no tenía porque había grupos, los azules en este lado que ahora está el hueco. No hay nadie en azul acá. Y eso me produce el sesgo. Estoy hablando bien intuitivamente. Bueno, hacemos la matemática, el cálculo, el modelo mal especificado, sin la dummy. Ahora sí va a ser mal especificado porque este modelo no sirve para nada. O sea, no es como el otro que por lo menos estimaba bien la pendiente. Este no me estima bien nada. Lo corro. Ven, me estima una pendiente general que no es ni 7 ni 10, que es 6,48, ¿sí? Una pendiente general sesgada y un X también sesgado, que no es 3, es 5,53, es lo que les dije, sale más grande de lo que tiene que ser, de lo que es el verdadero efecto de X. Entonces, esto sí es un error importante, un sesgo que les hace concluir mal diciendo que X tiene un efecto de 5,5 cuando tiene 3, ¿sí? Están sobreestimando el efecto de X tremendamente. Y con un R cuadrado de 0,46. Bueno, si plotean de vuelta las rectas verdaderas y la única recta ajustada, van a ver si me grafico acá, ahí está, van a ver lo que les decía, ¿ven? Ven que sale, perdón, me equivoqué, en realidad también se sesga, no solamente se sesga el beta 1, digamos, sino también la ordenada al origen se sesga. Ahora salió fuera del intervalo 7-10. Está 6,6,5, ¿sí? Porque el sesgo también afecta a los dos, el beta 0 y el beta 1. En este caso, claro, imagínense, acuérdense, básicamente matemáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando ajustar bien estos puntos. Para ajustar mejor, necesito elevar la pendiente, ¿sí? De 3 y bajar el ordenal origen para que la recta esta pase por el medio de todos los puntos, minimizando la suma de residuo al cuadrado. Y es eso, como excluí la dummy, que me permite diferenciar las ordenadas, hace esto, baja mucho la ordenada origen y sube mucho para ajustar la pendiente. Y ahí estimo todo mal, ¿sí? Un R cuadrado 0,46. Ya habíamos dicho. Ahora vamos a hacer con la binaria la estimación. Ya ejecuto todo porque, bueno, ya saben cómo construirlo. Ahí está, ¿ven? Eso está mucho mejor. Con la binaria, estimé una pendiente, una ordenada para cada grupo con la misma pendiente. Acuérdense que las rectas punteadas, las rectas discontinuas son la misma pendiente, porque estimo una única pendiente global para los dos grupos, que ahora es correcto porque realmente tienen la misma pendiente, ¿sí? Bien, fíjense el R cuadrado. Ahora sí, ven 3. La pendiente la estimo como 3,17, cuando la verdadera es 3. Y la diferencia de grupos que la verdadera es entre 10 menos 7, que es 3, o 7 menos 10, que
que es menos 3, la estimo bastante bien, menos 36, ¿sí? O sea que acá estimé la ordenada al origen del grupo 2, ¿sí? Al restarle esto, estoy estimando la ordenada al origen del grupo 1, y acá la tengo, vamos a correrla directamente de acá, esta más esta, 6,8. En vez de 7 lo estimo como 6,8. Bueno, todo esto hace que estime mucho mejor. De hecho, miren el R cuadrado, ¿sí? Casi el doble que el anterior, ¿sí? Bueno, tarea 2 bis, les dice, o sea que es parecido. Evalúe la consistencia del estimador de la pendiente para el modelo anterior, ¿sí? Bueno, acá tienen que evaluar comparar lo que es el beta de la pendiente, o sea, el coeficiente de X que obtengo acá, si es consistente o no en este modelo bien especificado versus el modelo mal especificado, ¿sí? No sé si les dice eso acá, pero bueno, acá le dice la consistencia del modelo anterior, o sea que el de este solamente, pero pueden compararlo con el modelo mal especificado que va a ser inconsistente, ¿sí? Y ahí lo pueden demostrar, les tiene que dar que es inconsistente el mal especificado y consistente, o sea, y sin sesgo también el correctamente especificado. La idea de esto es que practiquen tanto insesgamiento como consistencia, porque este modelo último es tanto insesgado como consistente, ¿sí? Por eso les pide consistencia, ya repasan las dos cosas en una. Bueno, ahora tenemos que pasar a lo que es el caso de dos grupos con distinta pendiente, ¿sí? Este es un caso intermedio en que tienen igual ordenada al origen, pero distinta pendiente. Al final les va a pedir que hagan de tarea un caso que difiere en todo, ordenada y pendiente, ¿sí? Eso va a ser de tarea, para que practiquen. Pero en este caso es todo igual, pero fíjense que lo que cambia es que los dos grupos, en este caso también, hay un tamaño muestral de 110, ¿sí? 110, 50 más 60. Son grupos más balanceados. Fíjense que la ordenada al origen de I va a ser 5 y 5 en los dos grupos, pero lo que va a cambiar es la pendiente de X. 2 y 4 va a ser. Grupo 1 va a ser 2 y grupo 2 va a ser 4. Esa es la única diferencia. Agrupamos tal cual antes y graficamos los dos. Ahí está. Estos son las dos nubes de puntos, roja y azul, grupo 1 y grupo 2, con misma pendiente poblacional. Esta es la recta poblacional que yo quiero estimar, grupo 1 y grupo 2, ¿sí? Donde de nuevo el grupo 1 tiene que son los rojos, tienen los unos y el grupo 2 los ceros. O sea, el grupo 2 es el de referencia, ¿sí? El azul es el de referencia. Bien. Entonces, estimamos el modelo sin interacción, sin la interacción. Vamos a ver qué pasa. Perdón. Quiero hacer primero la estimación del summary. Tenemos, estimo la pendiente de X como 2,84, ¿ven? La de un grupo es 2 y la de otro 4, pero estimo un promedio entre los dos, de vuelta como antes, ¿sí? Y estimo una única pendiente correctamente, cercana a 5, que es la verdadera. Lo que pasa es que ahora estimo una pendiente promedio entre los dos grupos, entre 2 y 4. De vuelta, más cercana a la del grupo más numeroso, que en este caso no hay un grupo numeroso muy claro. Pero si grafico, el grupo debería ser el grupo 2, el más numeroso, el azul, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, la pendiente estimada, que es ¿ven? La pendiente punteada, ¿sí? Bueno, en este caso está más cerca del rojo, ¿sí? Eso es aleatorio, depende de la muestra que le sale, obviamente. ¿Tá? Pero los grupos son muy parejos, creo que el grupo 2 tenía 60, ¿no? 60, sí.
y el otro 50. Y el grupo de 60 tiene la pendiente 4. Claro. En promedio les tendría que salir más cerca al azul, pero en esta muestra particular salió más cercana a la roja. Pero siempre es un intermedio, ¿sí? O sea que en este, por más que no haya, fíjense que acá no hay correlación entre la DAMI y la X. Acá no generé rangos distintos en X, en la variable X, de grupo 1 y grupo 2. Es el mismo rango. Por lo tanto, no hay correlación. Pueden ver acá que la correlación entre la X y la DAMI es 0, ¿sí? Me da igual que antes porque usé la misma semilla que el caso anterior. Es 0. Por lo tanto, no sé, el problema acá de que estimo otra cosa, un promedio, ¿sí? Que es un sesgo, no estimo ni esto, ya no depende de que omití algo correlacionado, sino que simplemente es producto de que, o por más que estimo bien la ordenada al origen, ¿sí? No estoy teniendo en cuenta diferencias entre pendientes, Acuérdense que las diferencias entre pendientes yo las modelo con una interacción, ¿sí? Con una interacción. Lo que estoy emitiendo acá es una interacción. O sea, no es la omisión de la variable DAMI la que genera el sesgo, sino la omisión de la interacción. De hecho, la inclusión o no de la variable DAMI, piensen que no me sirve para nada, no me afecta nada, porque la ordenada de origen es la misma. Acuérdense que la DAMI afecta la diferencia de ordenadas. Lo que me está afectando acá es la no inclusión de una interacción entre la DAMI y la X, lo cual me estima la diferencia en pendientes, ¿sí? Entonces, acá claramente, y esa variable sí está sí o sí correlacionada con X, la interacción, porque incluye a X. Acuérdense que la interacción es X por la DAMI, sí o sí se correlaciona con la X. No importa que yo las haya construido de manera no correlacionada, ¿se entiende? Entonces, están omitiendo una variable que en definitiva está correlacionada con X por construcción. Eso siempre le genera, por eso se genera el sesgo. Bien, entonces estimamos ahora el modelo correcto. No, perdón. Esto era el modelo sin interacción, perdón. Y ahora con interacción. Entonces tengo que generar la interacción. La interacción es simplemente multiplicar la DAMI con X. ¿Sí? Y estimo el modelo con esa interacción. Ni siquiera ponen la DAMI. Lo normal en el análisis empírico es poner las variables. La DAMI también, la binaria y la interacción. Y ver si la DAMI es significativa. De hecho, hagamos la prueba primero de poner la DAMI. Nos debería dar no significativa la diferencia entre ordenadas. Veamos. La DAMI, ven, es muy chiquita, menos 0,11 y no significativa. Ve, p-valor 0,76. Eso es muy grande, un p-valor muy grande. No tiene ninguna estrellita, ya se ve claramente acá, y el p-valor es enorme, ¿sí? O sea que podemos excluir la DAMI. Nosotros porque ya sabemos, de antemano conocemos el modelo, sabemos que no hay diferencia en la ordenada, entonces, listo, no incluimos la DAMI. Pero bueno, podríamos dejarla ahí. En la práctica no sabemos el verdadero valor, por eso se le incluye siempre. O sea, no confundan, ¿eh? En un análisis con stata de una base real, siempre incluyan la DAMI y la interacción. Y de última se fijan si la DAMI es significativa y obviamente la interacción. Acá vemos que la interacción sí es significativa, ¿sí? Bueno, excluyendo la DAMI, obviamente les da muy parecido, ¿ven? Muy parecido a lo que me dio acá arriba, 3,87 y acá me da 3,9 el efecto de X, porque la DAMI, que ponga o no afecta mucho, no afecta en nada. Y la interacción me queda en 1,9, acá me quedaba en 1,8, digamos, no hay diferencia prácticamente. Y el intercepto bien estimado, 5, ¿sí? 5 y acá me das casi lo mismo, 4,87, o sea que igual cualquiera de las dos formas está bien. Dejamos esto así y hacemos el plot con esto entonces. Vamos a estimar, vamos a plotear el scatterplot y todo lo que estimamos. A ver qué me dice. Ah, no. Tengo que ponerle para agrandar esto. Esto es lo que les decía, si tienen minimizada o achicada, digamos, el espacio del gráfico y no ponen este comando para abrir otro gráfico, les da un error.
Ahí está, ¿sí? Las dos rectas, las dos estimaciones y van a ver que ahora sí y la misma ordenada, ¿sí? Tiene un error, la ordenada obviamente se estima con error también, como todo, con una muestra, pero tienen una estimación y la otra. Fíjense que acá sí las pendientes pueden ser distintas, ¿sí? Esta es una pendiente y esta es otra pendiente, ¿sí? Pero las dos se estiman bastante bien, son bien paralelas, digamos, a las rectas verdaderas. Eso es muy bueno. Bueno, salió en esta muestra. Pero bueno, es un tamaño muestral grande para el problema pequeño que tenemos de tres variables, ¿sí? Con interacción. Bueno, está. Entonces, como tarea, bueno, también obviamente pueden ver acá que les cambia, que les cambiaba el R cuadrado, ¿no? 0,5 cuando incluyen la interacción, 0,5. En cambio, en la otra, sin incluir interacción, acá, el R cuadrado, al no incluir la interacción, al incluir solo X, 0,36, ¿sí? Acá no es tan tremenda, bueno, es mucha la diferencia, pero un tanto como antes, como cambiando la... Pero esa es la magnitud, si yo... A ver, ¿cómo hago que difieran más los R cuadrados? Y bueno, hago más diferentes las pendientes. En vez de 2 y 4 le pongo 1 y 5, ¿sí? En un grupo tiene pendiente 1, efecto 1 la X, en el otro 5. Bueno, obviamente ahí, sí, una omisión de la interacción va a producir un ajuste horrible, mucho peor, digamos, que si la incluyo, ¿sí? O sea, bueno, esas cosas se manipulan en las simulaciones. Y finalmente, bueno, de tarea les pide que repitan el análisis previo, como todo lo que venimos haciendo, diferencias en pendientes, pero haciendo que I y D se correlacionen. Bueno, esto va a exacerbar aún más los sesgos, ¿sí? Si las variables X y D se correlacionan. Bueno, dependen para qué lado, pero bueno, hagan la prueba. Y la otra tarea va a ser combinando los casos previos, es decir, con pendiente diferencial, o sea, con distinta pendiente y con distinta ordenada también, simule un modelo que con diferentes ordenadas, ahí les dice incluso el grupo 1 igual a 10, grupo 2 igual a 7, igual que antes, y con diferente pendiente también, 2 y 4, lo mismo que usamos antes. Y realicen los mismos pasos vistos previamente. Es decir, estima el modelo mal especificado y el modelo correcto, ¿sí? Y grafiquen, usando, en este caso, 50 observaciones de cada grupo, ¿sí? Bueno, les da esa guía, ustedes pueden cambiarlo, ya saben, les sugiero que experimenten, que practiquen lo máximo posible, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos los scripts del capítulo 6 y en próximos videos ya comenzaríamos posiblemente con el capítulo 7, que es el de heterocedasticidad. Una vez que tengamos visto, cerrado el capítulo 7, les voy a pasar unos análisis empíricos con Stata para ver ya cómo es el uso del combo completo, ¿no? Todo lo que vimos de forma funcional es que ya abarca mucho de lo más relevante que se usa en la práctica, más con la corrección del problema de heterocedasticidad, ¿sí? Y con eso ya vamos a ir practicando la parte empírica antes de pasar al capítulo 8. Bueno, hasta el próximo video.